Bien. Perfecto, ahí me escuchan y ven bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta Open Lecture organizada por la Universidad Católica. Antes que nada voy a agradecer a Florencia Varela, que es la directora de la licenciatura de Artes Visuales, quien accedió a esta invitación. Y bueno, obviamente al invitado de hoy, Ricardo Báez, es una alegría muy grande contar con su presencia y con su generosidad para este intercambio. Voy a leer una breve reseña para poner en contexto para los que no lo conocen. Ricardo Báez es un diseñador gráfico que nació en Caracas en 1983. Es un diseñador especializado en diseño editorial y está enfocado en la relación entre diseño y fotografía. Ha sido jurado en diferentes premios como Stiftung Buchkunst de Frankfurt, el premio FOLA de Fotolibro en Buenos Aires y el premio CDF Ediciones de Montevideo, Uruguay. Entre sus reconocimientos más destacados se encuentra el primer premio de Dami Award en el Festival de Kassel, de Alemania, 2016, el premio de Paris Photo, organizado por la Aperture Foundation en París en 2017, y el reconocimiento honorífico en Stiftung Buchkunst en Frankfurt en 2018. Vive en Venezuela y trabaja con equipos de diseño en Chile, México, Uruguay, Argentina y España. Y actualmente está realizando en Caracas una exhibición titulada Libro Foto y la fotografía holandesa, evidenciando los factores que definen su forma de entender el fotolibro: la tradición del diseño editorial venezolano con la industria de los fotolibros holandesa. Es un placer enorme contar con la presencia de Ricardo hoy, y con la presencia de todos y todas los espectadores que se inscribieron a esta Open Lecture. Les recuerdo que está habilitada la ventana de preguntas y respuestas. Ricardo va a hacer ahora le voy a dar pie, va a hacer la exposición sobre el tema de hoy, que es diseño gráfico y marca cultural. Y si ustedes tienen consultas, preguntas, las pueden ir haciendo por esa ventana, y al finalizar la conferencia haremos esa instancia de intercambio. Así que les agradezco mucho la presencia y participación de todos, principalmente a ti, Ricardo, y estamos ansiosos por escucharte. Hola, gracias Juan, y gracias a la universidad por acceder a esta invitación. Me interesa mucho que sea una universidad quien plantee este tipo de eventos. Normalmente estoy participando en talleres que son mucho menos académicos, pero me interesa mucho que haya como este acercamiento como a estas nuevas visiones del diseño desde otros puntos de vista, ¿no? Déjame compartir de una vez acá. Okay. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Sí. Ok. Ok. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero siempre y cuando tratando de que puedan entender y que se pueda por lo menos quedar con algo, ¿no? Cuando Juan me pidió hacer esto, yo he trabajado como en varios diseños de identidad visual para marca cultural. En realidad pocas, o sea, tengo 3 o 4 que pudiera decir que son cosas que se han logrado exitosamente. Pero este en particular, para mí, que es una galería en Caracas que se llama GBG Arts, tiene gran importancia porque fue la primera marca grande que yo sentí que pude lograr y que me sentí satisfecho y que trabajé por mucho tiempo. O sea, trabajé prácticamente 8 años con esta marca, ¿no? Y a mí me parece tan importante remarcar que se trabajó la marca in-house, o sea, trabajando internamente en la institución. Eso hace una gran diferencia porque cuando uno trabaja una marca, y específicamente marca cultural,
creo que es importante que uno esté dentro de las dinámicas del lugar y así poder identificar lo más posible qué necesita el lugar y dar respuesta como dentro del equipo de trabajo. Eso es como una cosa como muy importante, ¿no? Antes de entrar en el tema, como en el caso estudio de la marca en sí misma, a mí me gustaría dar una pequeña introducción, bueno, no es tan pequeña, casi que puede ser más larga la introducción que el propio tema, pero me interesa que también entiendan por qué a mí me interesa ese tema, o sea, porque yo usualmente trabajo diseño editorial. eh, Siento que las marcas tienen un proceso de trabajo muy complejo porque una marca no es simplemente trabajar, por decir, sea 6 meses o un año en producir, sino luego cómo esa marca comienza a funcionar es cuando te das cuenta que realmente si funciona o no. Un libro tiene otra dinámica, ¿no? Entonces quiero hacer una introducción del diseño de marca cultural o la relación entre diseño e institución cultural en Venezuela. Entonces, primero quisiera decir aclarar que es importante hacerlo, que los tres de las figuras que de algún modo iniciaron el diseño en Venezuela son migrantes. Larry Jung, que viene de Estados Unidos y llega en el 47, Gerd Leufer, que viene de Lituania en el 52, y Nedo MF, que viene de Italia en el año 50. Es importante porque son tres culturas completamente distintas, a pesar de que Leufer es europeo y Nedo también. Italia y Lituania prácticamente son como continentes separados, ¿no? Entonces es bueno saber que estas influencias todas están en el inicio del diseño y luego de ahí paren sus estudiantes o las personas que estuvieron trabajando con ellos, que son mucho más que estadistas, sino que nombro como las personas como mucho más importantes en el diseño de otras generaciones. Estos son de por lo menos unas 3 generaciones o 4 generaciones antes que yo. O sea, ha ido disminuyendo también el número de diseñadores por cuestiones de la realidad del propio país. Las escuelas ahora mismo no funcionan de la misma manera, etcétera, etcétera. Ese ya es otro cuento mucho más raro. También un pequeño universo de lo que son las marcas que entre, por decir, los años 50 o los años 60 y los años 80 de algún modo existían acá en Venezuela. Entonces acá hay un compendio por lo menos de instituciones tanto públicas como privadas, pero la mayoría de instituciones públicas, ¿no? La más importante y la primera es esta del Museo de Bellas Artes, diseñada por Leufer en el 60, que luego tiene una renovación en el 69 y que luego en el 74 Álvaro Sutillo, que es su discípulo, que a su vez es mi maestro, lo renueva utilizando como creando un alfabeto para un catálogo que se termina usando luego en otros catálogos más, ¿no? Aquí es importante ver que el año en que se produce, en el año 60, esto es un tipo de logotipo, vamos a llamarle, que mantiene una estructura y que se va variando de algún modo como la piel, ¿no? Y eso es una cosa que hoy en día es mucho más común. En ese momento no era tan común como crear ese tipo de logotipos o de emblemas, ¿no? Aquí es importante también un dato que quiero acotar, que para mí es muy, muy importante para ver también la dimensión de lo que sucedió el siglo pasado aquí en Venezuela en cuanto al diseño gráfico, y es que este Museo de Bellas Artes de Caracas, entre el año 38 y el 2002, produjo más de 1000 catálogos. Catálogos tanto de una hoja o de 32 hojas, de 32 páginas, de 100 páginas. Pero fueron 1000 catálogos en 64 años. Eso quiere decir que por lo menos al año se producían 15 catálogos. O sea, eso quiere decir que por lo menos había 15 exposiciones al año. O sea, eso es una gran cantidad de exposiciones para una institución. Obviamente, no, a pesar de que era una institución grande, no era un equipo de 500 personas trabajando, era un equipo muy reducido también. Ahí lo importante es ver como la potencia que tenía la producción gráfica que existía en el momento, ¿no? Acá quiero acotar una cosa que también es sumamente importante, y acá voy a leer, es una noticia de lo que sucede en los últimos 20 años en Venezuela. En marzo de 2006, el Ministerio del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela decreta la eliminación del uso de las imágenes de las instituciones culturales del Estado, en lugar de sus diversas identidades, que son unas 35 emblemas diseñados por todos los pioneros
del diseño en Venezuela, como sus sucesores, como artistas, se establece el uso de una imagen única partiendo del contorno de la impresión de un sello corporal de la etnia indígena venezolana conocida como el nombre de Panare. Es decir, todas estas imágenes que yo mostré anteriormente fueron eliminadas y reemplazadas por esta imagen única. Es decir, ahora el Museo de Bellas Artes no tiene esta imagen, sino que ahora tiene esta imagen, así como las 35 otras instituciones. O sea, quiere decir que todo el trabajo de unos 60 años se eliminó por completo y no queda rastro de eso. Es decir, uno porque estudia el diseño lo conoce, pero una persona que va ahora a institución no tiene ni idea que tuvo ese pasado, ¿no? Y aquí quiero hacer como un paseo sumamente rápido, lo más rápido que se pueda, para hablar del diseño de catálogo de arte en Venezuela. Por qué lo planteo desde el diseño de catálogo y no desde el diseño del emblema o del diseño de la identidad visual, que es el tema que hoy nos toca? El catálogo, bueno, para mí, creo que también la historia aquí lo va a contar, fue un soporte donde se desarrollaba mucho la marca. Es decir, acá no había esa idea como de manual de marca en que la marca debía utilizarse de una manera sumamente rígida, sino que más bien había mucha libertad. Y si ustedes verán en las próximas imágenes, la marca prácticamente es inexistente, sino que los formatos o la manera en que se expresaban esos catálogos daban a entender a qué institución pertenecía. Posiblemente una de las más, como de las más notorias es la Galería de Arte Nacional, y aquí puedo para que luego la reconozcan, es esta G, la número 16, que es una de las marcas que sí tuvo como un desarrollo como mucho más fuerte y como mucho más estable, ¿no? Entonces, ¿qué lo comento? Porque a partir de este interés que yo tengo en el catálogo como tal, ni siquiera en la marca cultural, es que yo me intereso en hacer marca cultural, sea para galerías o sea para instituciones culturales. O sea, de ahí es que viene mi interés en esto. Entonces, yo voy pasando y posiblemente pare o haga highlights en algún otro, pero quiero que de algún modo como que le entren muchas imágenes sobre, o sea, sobre de dónde viene como mi idea de diseño o la tradición de diseño en Venezuela, ¿no? Este, por ejemplo, es para mí uno de los primeros catálogos y es del año 57, es de Larry June, uno de los pioneros. Luego este también es el Larry June, es una serie, estos son los títulos de los artistas, que prácticamente creó como un sistema hecho todo manualmente o caligráficamente. Luego este es de la Galería G, hecho por Daniel González en el 61. Esto va a ser cronológico, o sea que van a ver también cómo fue evolucionando de algún modo como el uso del diseño en estas instituciones. Este, por ejemplo, es una galería privada, pero las galerías privadas también comenzaron como a absorber como esa sinergia que tenían las instituciones públicas con el diseño. O sea, los mismos diseñadores que trabajaban en los museos también comenzaron a trabajar con las galerías porque había como todo ese ambiente de diseño. O sea, ya prácticamente era inaceptable que una exposición no tuviera catálogo. Si sea una mínima hoja, tenía que existir, ¿no? Ya era como una cosa de tradición, ¿no? Este es un diseño que no corresponde tanto al modernismo o a la idea de modernidad como diseño, sino a una cosa como mucho más informalista de Daniel González, que tiene que ver con el grupo del Techo de la Ballena y que tiene esa imagen informalista, pero a la vez también él, tanto para su grupo, que era el Techo de la Ballena, como para el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, hizo diseños muy increíbles y manejando como los dos lenguajes, tanto la cosa expresionista, el formalista, pero también modernista, con la tipografía siempre como un elemento muy dominante, ¿no? Este, por ejemplo, es otro de una galería independiente que también le interesaba como ese tema, la Galería 22. Si se dan cuenta, una cosa que no comenté, el hecho del diseño tipográfico o la situación tipográfica es muy importante en el diseño gráfico venezolano, porque estos tres, por lo menos estos tres personajes que fundan el diseño de algún modo, tenían gran interés y fueron formados prácticamente con una formación de tipografía principalmente, ¿no? Obviamente con otros estados del diseño, pero principalmente la tipografía, y eso lo van a ver en prácticamente todos los ejemplos, ¿no? Este es otro de un Ahí, artista muy Ricardo, importante que ha llamado Roberto Obregón. ¿Sí?
Ricardo, voy a hacer una acotación que estaría bueno porque hay gente que se sumó cuando vos ya comenzaste. Me parece importante destacar estos tres Ok, ok. nombres de estos tres diseñadores que fueron como Sí, el cimiento para todo esto que estás mostrando. ok, sí, lo puedo nombrar de nuevo. Serían Gerd Leufer, Neo MF y Larry Jung. Hay otros personajes más que se suman posteriormente, pero para mí estos son como los principales y que también hacen escuela. Eso también es importante, no es simplemente como fundar y desarrollar el diseño individualmente, sino que todas estas personas de algún modo tuvieron discípulos en clases, estuvieron como muy dentro de la idea de promocionar el diseño y crear como una escuela de diseño, ¿no? Este es un diseño para el Museo de Bellas Artes de Gerd Leufer, que es una serie que cambia el color también. Esto es un diseño que también es interesante nombrar que a veces muchos artistas, como se formaban en las escuelas de diseño, en las escuelas de artes visuales, ellos mismos también se diseñaban sus catálogos y este es un catálogo troquelado de un artista llamado Regulo Pérez, un dibujante, un pintor. Este es un diseño de Sotillo para el Bellas Artes también. Eh, de las instituciones que nombré, las que más desarrollaron fueron el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo y la Galería de Arte Nacional. Pero las instituciones que eran privadas, la Sala Mendoza, por ejemplo, produjo una gran cantidad de catálogos donde también todos los diseñadores formaron parte de ellos. Este es uno de los ejemplos de la Sala Mendoza. Este es un ejemplo que es bien particular y para mí es muy importante. No sé si lo logran ver en la imagen, pero esto es un catálogo del artista llamado Manuel Mérida, que trabajaba con estructuras de vidrio donde dentro cada algo o sea, desechos de madera o desechos de materiales específicos. Y este en particular es un catálogo que está envuelto, o sea, la sobrecubierta. ¿Me oyen o se cortó? ¿Me oyen? Te escuchamos bien, Ricardo, perfecto. Eh, Ok, sí, perfecto. Ok. puedes ir un Este poquito es más lento igual. ok, Estamos bien. ok. Ok. En este caso, la sobrecubierta o prácticamente lo que cubre las tapas es una bolsa que tiene el propio acerrín utilizado por él. O sea, esto también es un acto casi que prácticamente el catálogo se convierte en una obra. Eso es como un hecho y un evento de diseño muy particular porque pasaba mucho. O sea, esto no es un hecho aislado, pasó mucho que los catálogos empezaban a convertir en obras de arte, en obras de arte por cómo estaban realizados y también se hacían muy en conjunto con el artista, ¿no? Este, por ejemplo, es el artista americano Red Grooms, pero aquí es interesante cómo el diseñador, que es Nedo, quien diseñó el emblema del Museo de Arte Contemporáneo, que es este que tenemos de fondo, cómo él incluye como los personajes de una pintura asociados al propio emblema. Esto también, o sea, yo quiero que también vean como la flexibilidad del uso de las imágenes de las portadas o asociadas a los emblemas como muy duros de las instituciones, ¿no? Es otro ejemplo que lo hace un artista que estudió diseño, pero que luego se convierte más en artista conceptual que en diseñador. Este es un caso también que es muy importante porque es un diseño de un catálogo del fotógrafo José Sigala, pero que reproducen las fotografías en un diario, en el formato más grande de diario, y luego de que él produce esto, él comienza a utilizar estos diarios para ser utilizados en las exposiciones. Es decir, ya él no utiliza más copias, sino que él lo que hace es que manda el diario a exponer y él prefiere que tenga esa imagen de fotografía reproducida. Esto es otra cosa que me parece que es interesante destacar. El diseño está creando en el autor como un paso más allá de su propia obra. Yo creo que eso también es importante como el desarrollo de un catálogo, ¿no? Este, por ejemplo, un diseño de Álvaro Sotillo para un catálogo de la fototeca de Paolo Gasparini con Joseph Kudelka. Este es un catálogo diseñado por Valesca Belisario para la Galería de Arte Nacional también. Este es el emblema que les decía que era el que funcionaba como más presente y que el diseñador del emblema, quien es Álvaro Sotillo, lo desarrolló prácticamente pensando en un sistema de portadas. O sea, todas las portadas de algún modo funcionan con esta retícula que proviene del propio emblema, ¿no? Es otro del MBA.
Aquí es interesante porque el diseñador Sigfredo Chacón lo que hace es que toma siluetas o formas de las pinturas de Miró y escribe el nombre Miró. O sea, ahí también, o sea, yo creo que uno ve poco de eso ahora, como esa libertad como de agredir, entre comillas, como una obra realizada y tomar cosas de ahí y realizar un diseño. O sea, yo creo que esa libertad es importante ahora como retomarla, me parece a mí, ¿no? Este otro diseño de Sotillo para el Museo de Barquisimeto, ya vamos por el año 84, o sea, si ven, ahí uno puede como ir dibujando como una línea de tiempo donde va como desarrollándose como el tema de las identidades o del uso de la tipografía también, ¿no? Acá un catálogo de Harry Aven, un catálogo de Rauschenberg, diseñado por NeoMF. Esto es un diseño que incluso se utilizó luego en otras exposiciones de Rauschenberg. Es un catálogo muy, muy, muy importante y muy bueno. Lástima que no tenemos tiempo de ver páginas dentro, pero luego, si a alguien le interesa, puedo pasarle imágenes porque es un catálogo preciosísimo. Este es un diseño de Carlos Rodríguez sobre Caracas urbana. Acá sí ven también el uso del emblema del museo, está muy reducido, pero de algún modo funciona como otro elemento más también en la portada. Este es otro catálogo del Museo de Bellas Artes, así fue como catálogo diseñado por el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, que también él crea un sistema de identidad generado nada más por el uso de la fuente Franklin Gothic, ni siquiera por una aparición de un emblema, sino por el uso de una fuente. Y luego eso vamos a ver cómo se desarrolla en el ejemplo que voy a dar, ¿no? Este es otro diseñador que también fue mi maestro y profesor, Eduardo López. Otro, otro diseño que este sí es desconocido, es Pablo Hurtado. Otro diseño que es de uno de los profesores de tipografía en Venezuela más importantes, que se llama Luis Giraldo. Si ven acá, el manejo de la tipografía es muy, muy particular. También de él mismo. Luego ya estas son generaciones posteriores de diseñadores. Esto ya en el 92 y esto es un diseño de Anel Arma para el museo, para el Ateneo de Valencia. Otra cosa que es particular decir, a veces uno habla del diseño gráfico en Venezuela y a veces uno tiende a pensar que es en Caracas nada más donde sucedió esto, o sea, donde se centralizó como el diseño. Y sí puedo tener la seguridad de decir que esto desarrolló en prácticamente todo el país porque estas instituciones públicas o galerías o instituciones culturales estaban repartidas en varias ciudades del país. Y lo digo en ciudades muy alejadas. O sea, ahí uno sí podría hablar de un diseño gráfico venezolano del catálogo de arte. Muy distinto se podría hablar del diseño de fotolibro en Venezuela, que sí se podría decir que es más centralizado en Caracas, ¿no? Este también es otro diseñador de otra generación llamado Ariel Pinto, y este es un catálogo de un salón de arte llamado Arturo Michelena. Esto ya es del año 92. Bien, igual como en el año 92 se mantiene como la influencia tipográfica que viene desde el año 60, por ejemplo, ¿no? Este es un catálogo de Sotillo también, ya en el 92, de Harry Aven también, otro artista. Esto ya es un diseño que comienza a verse como la influencia de lo digital o del Photoshop o el manejo como este tipo de imágenes como construidas digitalmente, lo cual a mí no me gustan para nada, pero me parece interesante también como sumar como este tipo de imágenes dentro de esa línea de tiempo, ¿no? Acá también otro del 93 en la Paninoteca. Acá en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay también, y esta es una diseñadora increíble que se llama Ana Carolina Palmero, que ahora se dedica a la ilustración, pero para mí es una de las diseñadoras de las generaciones posteriores, que para mí es increíble el trabajo que hizo para los catálogos del Museo de Bellas Artes, este específicamente del fotógrafo suizo Bischoff, es alucinante. Luego esto ya es de espacios independientes. Este en particular es un catálogo sobre el Centro de Arte de la Estancia, que fue un centro que se dedicó al diseño tridimensional, diseño gráfico y fotografía, que se cerró a finales del año 2000.
pero este es un catálogo sobre el diseño gráfico en Venezuela que compendia los años 70, 80, 90 y para nosotros aquí es prácticamente como una Biblia, ¿no? Diseñado por Carlos Rodríguez. Este también es un catálogo de una feria de arte diseñado por el mismo diseñador Carlos Rodríguez, ya del año 96. Y ya esto aquí comenzamos ya en los años 2000 hacia arriba, y esto es un catálogo hecho por la diseñadora Teresa Mulet para una galería privada que hicieron una serie de catálogos donde el diseño se redujo prácticamente a cero. O sea, aquí esa cosa tan explícita del diseño gráfico ya no existe como lo existía en años anteriores. Y para mí, es como uno de los catálogos que no sé, me explotó la cabeza cuando lo vi, y es un diseño de Álvaro Sotillo mientras yo estuve trabajando en su estudio, y es un catálogo que se convirtió prácticamente en una obra de arte única, porque es un catálogo del artista Arturo Herrera, que utiliza mucho material de apropiación y práctica de todas las páginas dentro del catálogo. Eran unas recicladas, hicieron como módulos de cómics, de libros, de ilustración, y luego encima de esto se forró con el diseño. O sea, es muy difícil de explicar con esto, pero es prácticamente una obra de arte. Se hicieron muy pocos ejemplares, cada ejemplar era único, pero esto es un ejemplo también de hasta dónde puede llegar como la idea extrema del catálogo, ¿no? El catálogo de arte, y eso generar también una identidad visual, ¿no? Y entonces ese mismo año, en el 2009, mientras yo trabajo en el estudio de Álvaro Sotillo, comienzo a trabajar paralelamente con la Galería EBG desde el año 2009 hasta el año 2017, generando más de 22 piezas que son entre invitaciones, catálogos, hojas de sala. O sea, eso tenía como muchos usos, ¿no? Y 8 catálogos, y se podría decir que uno de estos catálogos de 2 son libros prácticamente, ¿no? Entonces lo que quisiera acá, y quisiera tratar de ver si lo puedo resumir con la media hora que queda, es tratar de explicarles cómo fue mi proceso, porque de algún modo yo jamás había hecho una marca. O sea, habré hecho, no sé, logotipos o marcas que hacía algo y luego eso terminan siendo, no sabía ni qué. Pero acá ya entro como en una idea de marca como mucho más compleja. O sea, ya habiendo estudiado, ya habiendo desarrollado como muchas otras cosas, me interesaba mucho. Cabe también destacar que yo trabajé en el Museo de Arte Contemporáneo un año antes, buscando como esa posibilidad de trabajar en un museo, porque perseguía como esta idea de continuar esta tradición de diseñar catálogos o diseñar para una institución cultural, ¿no? No fue posible, fue muy poco lo que diseñé, estuve un año, pero luego surgió esta oportunidad que es en la galería llamada GBG por las iniciales de la directora, que es Gabriela Benaín Gignari, y la galería se llama GBG Arts, ¿no? Eh, la primera vez, o sea, o la primera imagen prácticamente que tuve de la galería fueron estas fotos que tengo guardadas, porque en ese momento siempre tomaba fotos con una cámara desechable. O sea, ni siquiera son imágenes digitales. Y fue como, o sea, vamos a que conozcan lo que va a ser el espacio. Y bueno, era un espacio totalmente de construcción, un galpón donde antiguamente se guardaban aguas, se guardaba agua potable, y prácticamente está destruido. O sea, ellos lo estaban reconstruyendo, y lo que yo vi, primero me aterró por un lado, porque dije, wow, sé qué es esto. O sea, no existe, o sea, no es nada, ¿no? Pero a la vez también, inmediatamente pensé, wow, aquí hay o sea, un gran potencial de empezar desde cero. Y yo creo que ahí es donde uno también tiene que ver el futuro de las cosas. O sea, posiblemente no siempre uno tiene como esa visión de lo que podría transformarse algo. Yo tampoco jamás la tuve como ahora la tengo ahora claramente, incluso dando este discurso. Pero en ese momento dije, bueno, yo les voy a proponer a ellos. Incluso mi propuesta fue, yo quisiera hacerles el diseño de este lugar sin ningún costo. O sea, yo quiero hacer esto, sea lo que sea, quiero hacerlo. Y bueno, y quiero saber si a ustedes les interesa, si van a estar de acuerdo, y estuvieron completamente de acuerdo, porque en ese momento lo que tenían era esto. O sea, tenían una factura fiscal
como un logo que posiblemente se lo hicieron en la imprenta donde sacaron la captura, no sé, yo creo que o nunca he querido preguntarles o como que lo dijeron y lo olvidé. Pero es una imagen que a mí me marcó mucho porque yo decía, como una galería de arte o sea, maneja esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pasó un rato y yo comencé como a generar bocetos o situaciones de imaginar, porque bueno, también la propia marca ya te daba como una estructura simétrica, o sea, había dos letras que se repetían y una quedaba en el medio, o sea, ya inmediatamente ahí generaba como una cosa muy dura, ¿no? Y comencé como a probar con, no sé, fuentes egipcias o fuentes como muy como literarias y eso, yo empecé como a tener un rechazo sobre ese tipo de fuentes porque yo empecé como a relacionarme con un diseño como mucho más frío, entre comillas, pero me interesaba mucho más tipografías sans serif o diseños como mucho menos ornamentales, ¿no? Pero así todo yo hice pruebas con esto, ¿no? Pero en ese momento yo vi, no sé si fue a través de un libro o algo que vi, me apareció de repente con esta idea de Baltic, que es un centro de arte contemporáneo en Inglaterra, que manejaba como esta cosa como muy bruta, o sea, como muy brutalista, muy seca, muy industrial, como prácticamente muy neutra, ¿no? Incluso hasta podríamos llamarle torpe. Esto no es una fuente que tú puedes decir, tus rasgos son completamente de un dibujo extraordinario, ¿no? Y parte también como esta política que sucedió en esos años, que en Inglaterra muchos de lugares dejados o lugares que ya no estaban siendo usados, iban a convertirse en instituciones culturales, así como como el Tate, como muchas otras, ¿no? Este era un silo de harina, de harina de trigo, ¿no? Entonces, a mí eso me resonó mucho porque en Caracas comenzó a pasar eso y yo creo que en el resto del mundo también empezó a pasar que lugares residuales tomaban como lugares culturales que se fueron transformando con el diseño. Entonces, bueno, de ahí también partía de la idea que yo estaba un poco obsesionado con el uso de la Universe, o sea que prácticamente no quería utilizar otra fuente, era como una gran seguridad que me daba esa fuente, más allá que incluso que la Helvética a veces me genera con mucha inseguridad. La Universe sí, hasta hace pocos años dejé el hábito de usarla, o sea, ya era casi como una cosa, como una muletilla o una cosa prácticamente repetitiva y ya no me estaba ayudando. Y creo que eso tiene que ver por la gran influencia que aparte de la influencia del diseño, de parte de lo que les presenté antes del diseño venezolano, a mí me afectó mucho el diseño de Wim Crowell, el holandés, el diseñador holandés, el sistema que creó de identidad visual para el Museo Stedelijk, cosa que incluso fue muy influyente en los diseñadores venezolanos de esa generación. O sea, pasa con mis maestros, pero también pasó conmigo. O sea, esto me afectó mucho, a pesar de que esto fue generado en los años 70, yo cuando lo vi me impactó mucho el uso de la Universe como marca, ¿no? Pero inmediatamente yo empecé como a buscar otras situaciones, o sea, necesitaba otras imágenes, porque ya yo mismo me estaba cansando del uso de la Universe, ¿no? O sea, la Universe, si la usa de modo como mucho más experimental o mucho más abierto, creo que te permite hacer cosas, pero hoy en día la Universe y la propia Helvética ya tienen como una carga histórica muy fuerte. Entonces conseguí la Grotesque Monotype, que justamente había aparecido una renovación de su diseño y una creación de nuevos pesos. O sea, no es una superfamilia como lo es la Universe, pero tenía un rango en el que uno pudiera como manejar un poco más la fuente dentro de su propio diseño. Aunque si ustedes ven, los diseños son muy irregulares, o sea, el diseño de la extracondensada no tiene nada que ver con la regular, ¿no? Cosa que sí pasa en la Universe, ¿no? Entonces comencé a probar con eso y prácticamente inmediatamente me fui como al último, al Ball Extended, casi muy influenciado como parecía de Baltic, una cosa como muy gruesa o muy bold o como muy industrial, pero veía que tenía esto es interesante nombrar, casi siempre, o en el momento, posiblemente ahora no, uno probaba como esa idea como que los logos tenían que tener como un acento, ¿no? O sea, como que tenía que obligatoriamente como acentuarse una parte de la palabra.
y eso ya prácticamente es como una cosa que ya es impensable, ¿no? Igual en el momento lo descarté porque ya lo vi inmediatamente que no funcionaba, ¿no? Pero yo sentía que esto como marca tenía que ser como mucho más sintético y empecé a trabajar con el tracking y el kerning y le fui dando como una especie como de imagen como más cerrada, como más compacta, ¿no? Que la propia letra te lo daba, pero si uno lo veía así, se veía como suelta, ¿no? Esto obviamente pensando en una escala mediana, o sea, cuando se utilizara la marca en una escala mediana y que cuando tuviera la escala pequeña había que abrir para que se leyera y que si se reprodujeran algunos tipos de reproducciones pudiera funcionar, ¿no? Pero a mí verdaderamente la que más me interesaba era la que funcionaba como escala grande, porque empezaba a dibujar relaciones que la empezaban a diferenciar como marca, es decir, esta relación entre la G y la B o la B y la G, entre ellas se comenzaban como a generar situaciones particulares. Y yo creo que eso es lo que debería ser una identidad visual, ¿no? Ahí podemos entrar como una discusión mucho más compleja, pero por ahí iba. Todo esto yo lo estoy diciendo hoy, luego de, no sé, 12 años, no sé ya cuánto tiempo pasó, con esa conciencia que tengo hoy de esto. Pero en ese momento no había ninguna conciencia de esto que yo estoy haciendo. O sea, era muy empírico, era muy en búsqueda, en investigación, o sea, en muchas de prueba, de indagar, de ver qué sucedía, ¿no? Entonces, en ese momento yo también sentía que una marca necesitaba, o sea, así como que obligatoriamente tiene que ser así, debía tener un isotipo o una figura que acompañara al título, cosa que hoy en día no lo pienso así para nada, no tiene por qué ser así, pero bueno, en ese momento lo hice y lo que buscamos en ese momento fue, bueno, tomemos un fragmento de la letra que se repite, que es la G, y que de algún modo era como la más particular y generaba como un rasgo que te indicaba cómo a ir, o sea, se convertía en una flecha. Entonces, bueno, uno puede montar como una semiótica entera sobre el símbolo, si es señalar, o sea, la galería señala la obra de arte, el curador señala, el artista también señala, o sea, hay una cosa ahí por detrás que uno pudiera justificar completamente conceptualmente, ¿no? Cosa que hoy en día no me preocupa para nada, porque yo creo que una identidad cultural, yo creo que uno tiene como mayor flexibilidad y yo creo que de eso se va a tratar como también la conversación, ¿no? Eh, Luego esta idea como de flecha empezó a como a plagar todo, o sea, yo empecé como a probar texturas o situaciones que funcionaban, cosa que hoy aborrezco completamente, o sea, no me interesa para nada y lo veo y incluso hasta tengo como un rechazo tremendo. Eh, Cosas que sucedían que sí me interesaban era cuando tú notabas de dónde partía la flecha. O sea, eso me interesaba más, como demostrar de dónde provenía, pero no luego sola, porque primero el dibujo como tal no era un dibujo atractivo, porque la propia fuente no era atractiva. O sea, posiblemente si lo hacíamos con otra fuente, la flecha iba a ser con mucho más estética y yo tampoco quería trastocar la flecha para poder hacer estos procesos de transformación entre el logo y ese símbolo, ¿no? Y luego empezamos también a definirlo en una paleta, o sea, también a mí me parece como súper loco definir una paleta para una galería de arte, ¿no? Porque es como el lugar donde maneja el color entero. O sea, eso es como una gran discusión y decir, bueno, ¿por qué una galería de arte, una institución cultural debe manejar el color como un espectro, ¿no? Pero aquí es una cosa sumamente como fortuita y anecdótica, pero una vez me di cuenta que la directora utilizaba mucho este color en su ropa y me pareció que funcionaba. Entonces, puede ser tan loco como decidirlo así o no. Entonces, o sea, creo que había como esa flexibilidad de hacerlo y lo empezamos a utilizar, empezó a funcionar también, ¿no? Yo creo que era cuestión como de ir probando poco a poco cómo reaccionaban las cosas, de ensayo y error todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, mi teoría de algún modo era que yo utilizara dos fuentes sans serif, cosa que todos mis maestros y todas las personas llegan y me dijeron, eso es imposible, es como que utilices corbata y lazo a la vez, ¿no? O sea, es como utilizar dos fuentes grotescas o dos fuentes sans serif al mismo tiempo, eso es como un sacrilegio, ¿no? O sea, como que va a venir Frutiger y me va a atacar en mi sueño, ¿no? Eh, yo en ese caso dije, bueno, yo quiero atreverme a ver también qué pasa, porque posiblemente me equivoque, pero quiero intentarlo. O sea,
yo creo que todos los ejercicios que iba haciendo era como una especie como de, de, de reality en el que yo iba probando, pero era público. O sea, no era un boceto para mí, sino que igualmente lo íbamos probando y lo íbamos publicando. O sea, se iba generando todo, ¿no? Entonces, esa teoría de que el display era para la grotesque, para la monotype grotesque y los textos iban a ser para la universe, no necesariamente fue así. Entonces, ya aquí yo de algún modo, bueno, tenía mis herramientas. Tengo el color, tengo la marca, el título, tengo el isotipo, tengo mis tipografías. Entonces, ok, buenísimo, sí, tengo todo ya como para empezar a diseñar. Eso sería como lo ideal, como para comenzar como a trabajar, ¿no? Pero lo primero que surge es decir, bueno, hay que hacer el diseño de la primera exposición. Entonces, no, me salté. Hay una cosa que a mí me parecía muy, muy importante y lo empecé a ver, y es que no había registros fotográficos buenos dentro de la galería. Y para mí eso era parte de la identidad visual que se tenía que desarrollar, porque cuando yo veía la foto que tenían, inmediatamente me llevaba como a esta idea de la factura primaria que tenía como esa imagen que no tenía imagen, que era una cosa sin diseño, sin pensar. Entonces eso todo el tiempo también me retumbó durante nuestra estadía allí, y eso fue, yo creo que un gran aporte también que hicimos, y era que la fotografía o la reproducción fotográfica formara parte también del hecho del diseño. Entonces, aparte de tener como todos estos elementos de diseño, decidimos tener, ya que había como esa necesidad, o incluso no había la necesidad, sino que nosotros dijimos, bueno, si van a hacer exposiciones, hagamos invitaciones, hagamos catálogos, porque estábamos obsesionados como con la idea de hacer eso. Queríamos hacer diseño de algo impreso sobre una institución cultural. Entonces dijimos, bueno, de estas invitaciones, que el formato sea 20 por 20 y que los catálogos sean 20 por 30, que es una proporción áurea entre ellos dos, ¿no? Entonces llega la primera exposición y ¿qué hacemos? Nos equivocamos y decimos, bueno, como la exposición se llama constructiva, utilicemos Futura y no utilicemos Universe y Grotesque, porque la visión constructiva del modernismo se puede reflejar a través de la Futura, cosa que fue un gran error porque si teníamos la fuente como identidad, utilizamos otra, nos fuimos llevando hasta como la propia expresión de las exposiciones, ¿no? Cosa que me parece más rara es mezclar Universe, Monotype, Grotesque y Futura. Y yo creo que sí, la combinación es mucho más loca, ¿no? Pero igual lo fuimos haciendo, ¿no? Y aquí la experiencia también de crear este objeto fue súper problemático. Jamás habíamos hecho algo en imprenta. Tenía un doblez loquísimo que nadie sabía hacer. Terminó siendo más grande que 20 por 20, sino 21,5. Un desastre total, lo cual fue malísimo porque nos frustramos de algún modo, pero también lo celebramos y lo disfrutamos. Cosa que yo hoy en día veo todo lo que recorrimos con el diseño y lo principal fue que lo disfrutamos. O sea, para mí ese es como como el gran recuerdo de haber diseñado eso, y yo creo que por eso yo creo que logramos lo que logramos, ¿no? Entonces luego de esto lo que decimos, bueno, no hagamos nada loco, sino que vamos por una postal. Esto es un fragmento de una obra que eran papiroflexias, o sea, eran papeles plegados, se reproduce así ya y no inventamos más nada. Acá sí empezamos a diseñar una especie de sistema. Este es el boceto. De algún modo quería como mostrar también cómo trabajábamos en ese momento, no porque no había computadoras, obviamente, porque estamos en el 2010, 2011, sino porque había como esa necesidad como de producir maquetas físicas, ¿no? Y utilizamos mucho material por ejemplo, aquí este mapa, un recorte de la invitación anterior. Siempre estábamos como reciclando o utilizando elementos de la invitación anterior para ir produciendo cosas. Aquí ya sí se utiliza. Ven que aquí prácticamente todo es Universe, pero la palabra Josh, que es el artista, sí se utilizó en la Grotesque, pero era horrible. O sea, justamente ese peso era uno de los más feos de todos. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta que la presencia de la Grotesque estaba siendo como mal utilizada, ¿no? Y en ese momento también se empezó a diseñar postales y se utilizó de algún modo como este sistema también que estaba la flecha o el pedazo de la G y el contenido allí, ¿no? Desde aquí se empezó a contratar un fotógrafo para las exposiciones. Eso también fue poco a poco evolucionando, ¿no? Luego en la tercera, aquí utilizamos prácticamente
todo en Universe. Porque, o sea, aquí volvimos a decir, bueno, yo no quiero nada inseguro, volvamos a lo seguro, porque yo sé que con la Universe vamos a lograr completamente esto, ¿no? Y aquí también hubo un avance, que es que esa hoja o esa invitación de 20 por 20 se convierte en un afiche, o sea, se multiplican los lados y se convierte en un afiche, y eso es un formato que luego se comienza a utilizar, ¿no? Entonces, desde aquí, yo sinceramente hoy viendo, siento que aquí comienza a tener como un espíritu de diseño la galería. Sin embargo, bajo no los preceptos que se teorizaron, es decir, aquí no está la grotesca como elemento de identidad visual, no está el violeta, no, la flecha está, pero está la universe. Entonces, son elementos que fueron como derivando a partir de esas necesidades. Pero sí siento que había como ya un uso de la tipografía como mucho más fuerte, como mucho más consciente, y la N como mejor tratada. Y también otra cosa que también es interesante, que no sucedió en el primero, bueno, sí, en el primero, en Visión Constructiva, que prácticamente no había contenido, no había texto, eran tan solo los nombres de los artistas, cosa que a nosotros nos interesaba mucho generar diseño a partir de contenido. O sea, veníamos también de una escuela así. O sea, los elementos que estaban ahí formaban parte de un contenido, no era gráfica sola, ¿no? Eso también es un pensamiento que viene mucho de cómo es el pensamiento de diseño acá, ¿no? Entonces, bueno, se logra esta, con la cual yo hoy en día lo veo de nuevo y me siento muy a gusto al verlo, porque casi todos los elementos que uno considera buenas imágenes, buen trabajo de tipografía, contenido, texto. Y una cosa que sucedió, lo cual ayudó mucho, nos equivocamos en colocar la fecha, o sea, la fecha estaba mala, y tuvimos que generar un sticker encima de la fecha, y eso lo diseñamos y funcionó mejor. Es decir, esta franja amarilla fue como el error y hizo que funcionara mejor el color amarillo con el negro y el rojo, ¿no? Este sticker. Luego, como nos fue también con este como desplegable, hicimos ahora este desplegable sobre sobre una exposición que se llama Retrato, era puros artistas haciendo retratos bajo un mismo formato. Aquí, por ejemplo, empezamos a mezclar Universe con una Bodoni compacta, o sea, empezamos también como a probar otras situaciones. Aquí lo interesante era que el propio afiche era como una especie como de estructura de retrato, es decir, una figura con dos ojos. O sea, traía como la idea de retrato, y también empezamos a utilizar el violeta como un elemento como dominante en el propio diseño, cosa que no habíamos hecho nunca antes, ¿no? O sea, si ven acá, ven que hay dos tipos, incluso aquí, por ejemplo, jugamos con el uso de una gótica, o sea, una black letter en Facebook y Twitter, por ejemplo. O sea, el hecho de también como de la variedad de tipografía nos interesaba mucho. O sea, también nosotros nos hicimos presos como de una propia idea que nos interesaba, pero al final nos empezamos a dar cuenta que no nos interesaba, pero a la vez sí. O sea, había mucha ambigüedad en el uso del diseño, ¿no? Creo porque nosotros mismos, incluyo, digo nosotros, porque esto lo trabajé mucho con mi esposa Andrea Gámez, nos íbamos dando cuenta que era lo que nos interesaba, ¿no? Aquí ven ya el catálogo. Esto fue una cosa, lo pongo en naranja porque la decisión de cambiar el color fue prácticamente en la imprenta. O sea, iba a ser naranja y el color no lo tenían y no funcionaba bien, y decidimos pasarlo al violeta ya cuando se iba a imprimir, ¿no? Y este era el doblez y era el troquel luego encima, ¿no? Esto luego, a mí me pareció que era interesante también esto, que la idea provenía también de que esa pieza luego se convirtiera en una acción. Eso también es interesante como diseño. O sea, luego se hicieron talleres con niños donde los niños hacían su propio retrato basado en ese afiche. La cosa que no era como usual hacerlo en los otros piezas, pero en este caso creo que funcionó muy bien. O sea, el afiche tenía el texto de la exposición, contenía toda la información, pero a la vez producía una acción, ¿no? Una acción posterior a la exposición. Luego, creo que tengo 10 minutos, entonces tengo que acelerar. Ok. Vamos a ver cómo puedo Igual, acelerar. Ricardo, estamos bien porque es tremendo el material que está mostrando, así que podemos extendernos Okay. un Y poquitito. no se ha ido nada todavía. Sigo. Acá también hay una cosa que uno tiene que también tomar en cuenta. En ese momento, además de yo trabajar, estaba trabajando en el estudio de Álvaro
estaba trabajando para la galería, pero a la vez también iba probando intereses de situaciones que hoy le podemos llamar arte. No sé, yo no lo veo así, yo veo que son como situaciones que uno va probando, situaciones estéticas. Y para esa exposición me invitaron con un collage que yo hacía, collage gigante con revistas. Y me interesaba mucho la idea de retrato porque era eliminar la idea de retrato. Entonces, estas figuras o estos contornos de las caras, yo empecé como a utilizarlo de otras maneras. Y desde el comienzo que se hizo, como el diseño de la galería, la directora me pedía mucho que hiciera una tarjeta personal, y yo detesto la tarjeta personal. O sea, siempre me ha parecido como una pieza que en el diseño que es tan difícil de crear, o sea, difícil de crear, pero a la vez muy subestimada. Es decir, una tarjeta personal, sí, cualquiera te la hace y te trae cualquier cosa, el nombre y el teléfono y ya listo. Entonces yo estuve demasiado tiempo pensando eso hasta ese instante en el que dije, bueno, pero ¿por qué tiene que ser una tarjeta que tenga la marca, que tenga el color? O sea, otra vez comienzo a flexibilizar la idea de diseño. Entonces lo que hicimos fue agarrar varios de los contornos que yo había hecho con estas caras y convertirlos como una especie como de manchas de color que terminan siendo como una especie como de pintura, como de situación abstracta, o sea, parece como un Jan Art. O sea, hay montones de relaciones estéticas que uno puede generar y que fácilmente funcionan para una galería. O sea, yo lo que quiero hablar también acá es que uno está teniendo esa flexibilidad porque competen, ¿no? Yo no puedo hacer esto en las Olimpiadas, ¿entiendes? O sea, también hay que ver el contexto en que está generadas estas decisiones, ¿no? Entonces, se producen estas tarjetas personales cortadas con láser y cada una tiene un color distinto y que tiene la información necesaria. Entonces, yo creo que esto genera mucho más impacto que una tarjeta ortogonal con la marca de la galería. Ese es mi pensamiento incluso hoy de diseño. O sea, yo creo que uno tiene que pensar qué es lo que funciona mejor, más allá de restringir como la idea de sistema. O sea, el diseño en sí mismo es una idea de sistema y de orden, pero no, yo creo que también tiene que flexibilizar eso en relación a un contexto específico, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esta es una como de las piezas que más allá del diseño relacionado con la marca, es una pieza fundamental acá en el diseño de la galería, ¿no? Sobre todo porque a la directora le gustó mucho. Creo que es una de las cosas que más le gustó. O sea, a ella le gustaban en general las cosas, pero creo que esta era como una de las cosas que más le interesaba, sobre todo porque era muy colorido, era muy llamativo. O sea, cada vez que entregaba la tarjeta, todo el mundo como que se quedaba impactado con eso y había como una relación ya ahí con el otro, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tiene que hacer también una tarjeta personal, ¿no? Entonces, bueno, seguimos produciendo y yo creo que aquí empezamos también como a indagar en situaciones técnicas distintas. O sea, por ejemplo, acá era este artista que trabajaba con materiales metálicos y había un material o una, perdón, como una malla que era de huequitos. Entonces, quería hacer una tarjeta que fuese completamente ahuecada. Y cuando fuimos al troquel, o sea, al troquel decía, bueno, por cada huequito, por decir, hoy posiblemente no costaba eso, pero por cada huequito puede ser $1. Entonces yo quería que fuesen, no sé, 300 huecos. Entonces obviamente es imposible pagarlo, y entonces lo que hicimos fue casi como una mordida, ¿no? O sea, una mordida en una esquina, que eran como, no sé, 24 huequitos, ¿no? Pero también era interesante porque empezamos a probar cosas que no habíamos probado. O sea, yo creo que aquí más allá, o sea, yo veo este diseño, no me gusta para nada, me gusta nada más esa esquina, porque digo, bueno, jamás había probado esto y lo probé y veo cómo reacciona. Incluso la, la, la máquina que trocolada dejaba algunos huecos con la marca y eso también me interesaba. O sea, uno comienza como a descubrir cosas técnicas que uno no lo ve hasta que lo prueba, ¿no? Esto yo quiero que también, o sea, quiero reconocer que todo este proceso para mí fue un gran laboratorio. O sea, íbamos averiguando cómo se hacía y se iba probando y se iba viendo, y si no funcionó, igual. O sea, si aquí no hubiese funcionado, no es que yo iba a devolver las tarjetas y no hacerlas, sino que seguíamos. O sea, igual funcionaba, ¿no? Entonces de acá surge el primer catálogo, que este sí no lo quiero mostrar porque hoy lo veo, me parece horrible, pero es la primera como conexión que tenemos con una imprenta, con un catálogo de 32 páginas, distintos materiales, X. El resultado no fue el mejor, pero descubrimos muchas cosas, ¿no? Es el primer catálogo que se hace aparte de esto que llamamos invitación desplegable hoja de sala, ¿no?
con el formato que habíamos planteado. Acá luego viene como un proyecto que se llama Píxeles, que es un proyecto creado específicamente por la galería, que le pide a artistas, a muchos artistas, incluso Latinoamérica y de Venezuela, que creen piezas seriales en un mismo formato de 24 por 24 centímetros. O sea, ya es un proyecto que había producido la propia galería y que debía tener alguna identidad fija. Entonces acá yo lo que pensé es crear como esta idea de píxel, que obviamente ya uno como que ya lo tiene hipermasticado, pero hecho con texturas diseñadas. Esto es un boceto de cómo, por ejemplo, funcionaba este desplegable, que volvimos otra vez como al primero, pero ya con una cierta experiencia con lo que hemos creado y cómo era posible hacerlo, que el afiche plegara como en el primer pliegue con esta diagonal, y sí se pudo hacer, y este es como el diseño de la textura hecha, y por detrás tenía el texto de la persona que escribió y toda la lista de artistas que tenía, ¿no? Esta textura fue diseñada con el libro diseñado por Neubau, o sea, que no sé si conocen esta oficina alemana, que fue una de las primeras oficinas que empezó a hacer como este diseño de textura sistematizada. Ya ahora es muy normal, pero incluso ellos han creado ya muchos volúmenes de texturas y de tipografías sistematizadas digitalmente. Antes este libro traía un disco compacto y uno lo metía a la computadora, ahora ya hay paquetes digitales donde puedes hacer eso, ¿no? Cosa que también es interesante porque no era la idea de crear yo mismo las texturas, sino cómo influenciar los diseños de lo que estaba sucediendo en el diseño universal. También eso me interesaba mucho, ¿no? Y esto mismo también se fue trasladando como otras decisiones de la identidad de píxeles dentro de la galería, donde por ejemplo yo agarraba, no sé, una obra de Richter, donde la pintura era un píxel, o sea, eran píxeles. Y yo lo que hice fue prácticamente vectorizar la pintura de Richter y utilizarla como portada en un pequeño catálogo también, ¿no? Luego hay dos que siguen siendo de algún modo normales, eran postales, pero a partir de aquí se comienza a hacer el segundo catálogo, que este para mí también es muy importante porque se hizo un catálogo, se hizo una edición especial, ya el diseño comenzó como a tomar como mucho más importancia en la galería, en los espacios. O sea, ya acá el diseño comienza como a estar mucho más presente y la gente lo comienza a notar, ¿no? Y yo creo que eso también es identidad. O sea, más allá de identidad gráfica, es como la gente que visita esa institución o ese lugar, lo que sea, comienza a sentir que hay un cambio y que hay un ambiente. O sea, ese ambiente que a veces puede ser como prácticamente invisible, creo. Luego también estos son postales y una exposición, y que en esta segunda, el círculo rojo, se hace también un catálogo. Y es este. Luego, aquí es un punto que a mí me parece importante. Todo esto había sido utilizado prácticamente con Universe. O sea, si lo ven hasta acá, hasta el punto rojo, todo esto sigue siendo utilizado por Universe. Pero acá en este punto yo descubro que, cosa que utilicé antes y no me interesó, la Grotesque en el Ball Extender en que está hecha la marca. Y yo comienzo a generar unas composiciones tipográficas prácticamente nacidas de la marca. O sea, es como seguir extendiendo la marca hacia otras palabras con la fecha, con el título, con el nombre. O sea, eso comienza a ser un elemento de identidad gráfica o de identidad visual o de identidad tipográfica que a partir de ahí se comienza a utilizar de manera mucho más consciente. Aquí es donde yo siento que realmente descubrimos que la identidad visual de la galería era además esto. O sea, por ejemplo, esto eran unas fotocopias que se usaban en sala aparte y yo empecé a utilizarlo ahí también. Creo que fue como una cosa recíproca. Empecé como a buscar cosas y lo conseguí ahí con esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve como mucho más planteado en esta pieza, ¿no? Incluso la primera propuesta de página web de la galería fue esta. Esto para mí casi es el mejor diseño de cualquier cosa que he hecho en la galería. Esto fue un diagrama que yo le envié al programador para que utilizara todos los espacios así tal cual como yo los quería. Eso fue imposible. En ese momento no se podía hacer los kernels exactos, los tracking, los espaciados, nada de eso se pudo hacer. O sea, esa página fue una locura, se hizo y no sirvió, y luego se hizo otra página que ahorita está vigente y lo pueden visitar, es gbgapps.com. Pero acá se está reflejando esa identidad. Acá la identidad estaba basada completamente en la Ball Extender. No había nada sino eso. Entonces acá se empezaron a crear otras piezas también con catálogos más
se siguió utilizando la Universe, o sea, yo no la abandoné tampoco. Acá volvimos también a la bola extended, una cosa que descubrí que funcionaba muy bien, y es que la bola extended con la extra condense, como el contraste era tan fuerte, empezaron a funcionar muy bien. Entonces eso fue algo que empecé a utilizar luego como en las últimas piezas también, ¿no? Como por ejemplo esto. O sea, si ven, ya la evolución de identidad visual tipográfica de la galería ya está como mucho más sólida, pero eso ya fue prácticamente 3 años después de ser creada, ¿no? Entonces, de ahí al final, o sea, hasta la última pieza, se utilizó esta mezcla de Universe con Bold Extended como composición tipográfica, que para mí, y en los catálogos también, incluso si lo ven acá en el título, ese pintura fresca se refleja mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para mí ya ahí ya había un ambiente creado por el diseño. O sea, yo siento que ahí ya había algo que no existía antes y que la gente empezó a notar y que en todos los medios en que se iba propagando como la idea de la galería, se fue acotando esta identidad visual generada por tipografía, sea la Universe o sea la Grotesque. Estas son piezas que se hicieron posteriores. Ya aquí había como un manejo técnico y como una cosa más fina de cómo generar las piezas, ¿no? Y que se aprendió haciendo las anteriores. O sea, yo veo ahora la evolución desde la primera pieza hasta estas últimas y creo que sí aprendimos algo, ¿no? Creo. Incluso probando presiones distintas. O sea, por ejemplo, esto se hizo en digital, pero el otro se hizo en offset, sumando técnicas distintas, con cantidades distintas. O sea, por ejemplo, este es el único catálogo de invitación que se hizo grapado porque se hizo con 8 páginas, o creo que 12. O sea, también se fue como cambiando esa como estructura arriba, que tan solo los catálogos grandes debían ser así con páginas. Eh, Luego también volvíamos a ir al afiche, o sea, íbamos como utilizando lo que ya se había creado. Si ven acá también ya se estaban utilizando estas composiciones tipográficas de la Grotesque de manera como mucho consciente. Incluso en esta invitación con un material específico, o sea, de esta invitación se habrán hecho creo que 30, porque era una cosa muy artesanal sobre un foam, sobre estas como foam que se utiliza para montaje. Eh, Incluso acá hay una invitación que incluso no conseguí, hubo una invitación del artista Ricardo Benaín que hicimos con bolsas plásticas y agua y tierra, y fueron nada más 15, cosa que no sé ni qué se hizo porque no se podía guardar porque se evaporaba el agua. O sea, llegamos como hasta ese punto también, muy influenciado por ese catálogo que vimos al principio de la viruta metida en la sobrecubierta, ¿no? Este fue uno de los últimos para Harry Aben, que incluso él murió hace poco, un gran artista venezolano, que aquí era interesante porque él tenía como 2 aspectos de su obra, que era la cosa muy racional, pero a la vez muy orgánica, ¿no? Esta era la portada y la contraportada. Este fue impreso con dorado, con bronce, ¿no? Y el último fue prácticamente una cosa lo más libre posible, porque esto no tenía nada que ver con los formatos que se plantean, y fue un afiche de medio pliego para el artista peruano Jorge Cabiese, y fue prácticamente una intervención de su obra. El que está de fondo es un diseño de Neo MF, o sea, de uno de los diseñadores acá pioneros, y yo le pedí a él que interviniera un diseño de él, porque a él le interesa mucho el diseño gráfico, y él intervino con estas formas amarillas y negras, e hicimos una reproducción de este afiche, que era prácticamente una obra hecha para la exposición, y por detrás tenía como una especie como de catálogo de todas sus obras, ¿no? Esta sí rompió completamente con el formato, no tenía nada que ver con los formatos que se habían hecho anteriores. Y esto es lo único que mostrar como foto digital. Jamás pude hacer algo digitalmente con lo que me sentí a gusto. Siempre sentía que no funcionaba o que o habría de una manera en lugares distintos, el color funcionaba distinto y todo. Estas fueron las últimas 2 invitaciones que hice para GBG digitalmente, y siento que esto es lo más parecido que sentí que funcionó, porque ahora me doy cuenta por qué, y es porque tiene identidad más fuerte del uso de esta fuente, la Grotesque con la Extended y la
y la compresa. Estos son los catálogos que se hicieron, esto es prácticamente un libro de artista, esto es un libro que llevó mucho tiempo hacer, de unos artistas que trabajan por mucho tiempo con la galería, y este es el catálogo de Ricardo Benaín, que se utilizó tanto la grotesca en esos pelos, o sea, en la compresa y en la extended, pero también se utilizó una óptima, una stencil. Aquí fue casi como una apertura también con el uso de la tipografía, ¿no? Esto es una reproducción de una de las páginas, pero también una reproducción de un trabajo que hicimos del diseño gráfico de sala de la propia galería, ¿no? O sea, la tipografía estuvo muy presente todo el tiempo en el diseño de la identidad visual, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir como esta diseño más, porque yo creo que tanto para estudiantes como profesionales, yo creo que es interesante también basarse en el error. O sea, uno le teme mucho al error. O sea, uno todo el tiempo quiere que ese diseño final sea un diseño final. O sea, yo veo imposible, incluso lo veo ahora en los libros y es tan difícil. Por eso es que yo creo que ahora me interesa tanto la reedición o el rediseño, tener varias oportunidades para rediseñar el mismo libro, ¿no? Varias veces. Porque creo que uno va, o sea, cuando uno termina ese diseño, prácticamente es otra persona, ¿no? Hoy yo veo el diseño de la galería y este es como la última estampa que yo tengo en mi cabeza. O sea, yo lo último que hice fue con unas tarjetas personales que prácticamente no eran unas tarjetas, sino algo que necesitan para anotar. Y esto fue lo último que hice, o sea, lo más acotado posible, o sea, lo más compacto posible, y el uso del copyright, o sea, del registered mark, porque me parecía que era un elemento que ayudaba también a decir, bueno, la galería trata con autores, y hay una autoría también detrás de la galería, del diseño, del arte. O sea, comienza también uno a pensar cómo la marca te empieza a decir cosas. Y yo creo que uno tiene que también ir pensando en eso. Yo creo que las marcas, así como eso que llaman refrescamiento, que lo aborrezco también, no es una cuestión de refrescar la imagen. Yo creo que es que el pensamiento de la marca también tiene que estar vivo. O sea, tiene que estar en constante evolución y uno tiene que estar revisando eso no desde el diseño. Yo creo que es desde la acción del que posee el diseño. O sea, esto no pasa sin la ayuda, sin la confianza, sin el apoyo que tuvieron los directores hacia con nosotros y hacia con el diseño. O sea, aquí hay un gran apoyo de la galería hacia el diseño gráfico venezolano, así ellos no lo hayan visto de esa manera, sino que veían que iba evolucionando su marca, pero a la vez también es un gran apoyo, porque posiblemente ellos me pudieran decir, bueno, yo no necesito hacer catálogos, esos catálogos no se vendían, no se regalaba y la gente se sentaba encima de ellos. O sea, eso prácticamente es basura para muchas personas, pero para otros, por ejemplo, para mí, yo creo que para las personas que se interesan en el diseño y en el diseño asociado con el arte, creo que hay algo que sucedió ahí que es importante. Creo que sí. A mí me gustaría agradecer a Juan y a la universidad y a todas las personas que hicieron posible esto, pero también mucho a Andrea Gámez, mi esposa y compañera de trabajo, que gracias a ella fue que también pudo hacer posible todo lo que se hizo en ese momento, porque ella hizo una gran parte operativa del diseño y de la propia gerencia también de la galería, y por supuesto a Gabriela Benaín y a Mario Matos, quienes son los directores, que fueron un apoyo incondicional para que se lograra toda esta locura que estábamos tratando de inventar cuando no sabíamos un carajo, ¿no? Bueno, Jesús, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que estuvimos bien en el tiempo. Buenísimo, sí, perfecto. En un momento vi que aceleraste y después estabas tirando tanta información que también te pedí que frenaras un poco. Sí, sí, sí. Les recuerdo a todos los participantes que esta Open Lecture es grabada, entonces la pueden después, si en algún momento quieren detenerse en algún punto, también pueden hacerlo. Va a estar con un link de YouTube que después enviaremos. Ahora podríamos abrir, bueno, también vuelvo. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por mostrarnos ese Sí. trabajo y también todo el pasado que tiene Venezuela en relación al diseño gráfico, que para estas latitudes es totalmente desconocido, Sí, principalmente para muchos. porque, para muchas, sí, porque estamos como medio enseguecidos siempre con el norte o con Europa Claro. y pasamos de lado cuestiones, o sea, como estas. Por eso me parece muy, muy interesante esta instancia. Y bueno, yo quiero hacerte tengo muchas preguntas, pero tampoco quiero
sea, quiero quitar espacio. Eh, Hoy cuando comenzaste la charla mencionaste a esos tres como mojones que eran Larry Jung, corregime, eh, Loifer y Nedo, sí. Loifer y después Sotillo también, que Sotillo fue una especie de discípulo tuyo o maestro. Quiero saber un poco No, más no, o que nos maestro, sí, cuentes. sí, discípulo jamás. Perdón, vos eras el discípulo, pero me Exacto, sí. interesa esta relación que existe, que veo que todavía existe en Caracas y bueno, en toda Venezuela, de diseñadores que aprenden de otros diseñadores, que se genera como una especie de genealogía, y que después esa genealogía uno la puede como constatar en los trabajos. O sea, yo viendo trabajos tuyos, puedo hacer links directos con los trabajos de Sotillo o con los trabajos de Sí, Loifer. O sea, obviamente, claro. es como un mapa de links permanentes que creo que ahí hay una cuestión también ética detrás. Nada, quería saber un poco cómo fue tu experiencia trabajando con él, y también algo que yo noté puntualmente en Sotillo, viendo sus trabajos, es su formación como, o sea, más abocada a lo de la tipografía, Sí, al aspecto tipográfico. sí. Eso, qué Eh, peso tuvo en tu formación, y después también un poco que nos cuentes esa experiencia, porque desde el punto A a Z de esta presentación, la tipografía fue como la médula, sí, sí, sí. el eje. Entonces quiero que nos cuentes un poco más sobre eso. Bueno, yo no lo dije al principio, pero yo estudié prácticamente pocos semestres en la escuela de diseño. O sea, aquí la escuela de diseño que tiene la escuela de estos diseñadores se llama Prodiseño. Yo estudié los primeros 2, 3 semestres y luego no pude continuar estudiando por temas económicos. Ni siquiera fue porque era el rebelde que quería irme de la escuela porque odiaba ese sistema. No, más bien fue como por temas económicos que tuve que irme, pero mi profesor de introducción a la comunicación visual, que era Eduardo López, me dijo que lo acompañara como asistente en la clase que había recién visto. No, no sé por qué me pidió eso. O sea, estuve con él 2 semestres siendo asistente, y ya esa relación entre maestro y discípulo empezó desde ahí. O sea, yo con él luego no trabajé como diseñador, sino como asistente de clases, pero ya ahí se empezó como a generar eso. Y de manera consiguiente trabajé con Carlos Rodríguez, que es un gran diseñador también, que es colombiano. O sea, vivió aquí toda su vida, pero es de Colombia. Eduardo López de Chile. O sea, hay muchos migrantes también de Latinoamérica, sumado a los migrantes europeos. Y con él, él daba la clase de tipografía, que yo luego retomé clases nada más de tipografía en la escuela, y gracias a él, yo creo que principalmente tuve como esa relación con la tipografía, o sea, ese interés que me di cuenta que para mí era muy natural el uso del diseño a través de la tipografía. O sea, yo nunca sentí antes de esa clase que para mí el diseño era un recurso expresivo. O sea, yo siempre lo veía, incluso me aterraba la manera de cómo diseñar. O sea, qué hacía con el diseño, qué herramientas me daba el diseño. Y en las clases de tipografía, incluso mi primer trabajo publicado es una agenda que diseñé en clase, que luego fue publicado por el Museo de Arte Contemporáneo, porque fue tan importante en la clase y para mí que era ya un trabajo digno de publicarse. Entonces, luego de estar trabajando con él, que con él fue que trabajé en el museo, inmediatamente empecé a trabajar con Álvaro. Estos fueron como estadías muy cortas, los anteriores, pero con Álvaro sí trabajé prácticamente 7 años seguidos. Y para mí eso fue como estar como una especie como de taller de renacimiento, porque prácticamente yo pasaba más tiempo con él que con cualquier otro miembro de mi familia. O sea, estaba de 8 de la mañana a 7 de la noche al lado de él. O sea, y no es que él estuviese diciéndome las cosas se hacen de esta manera y esto es el diseño, no. Él jamás me dijo a mí esto se hace así, sino que yo estaba al lado de él prácticamente como una especie como de cerebro externo en el que yo ayudaba a él a técnicamente lograr en la computadora lo que él necesitaba hacer. Entonces, esa experiencia al lado de él, no tan solo aprender técnicamente lo que es el diseño, o sea, como entrar como en esa profundidad que él considera en la tipografía, sino que también la idea de tradición, o sea, que uno forma parte de un hilo que se va completando con uno mismo, si uno toma esa decisión, porque puede ser que no la tomes y diga, bueno,
al carajo, a mí no me interesa eso, yo voy por mi camino, pero es que así vayas por tu camino, igual en la historia va a formar parte de eso. Entonces, si tú lo haces consciente y lo haces de forma responsable, creo que es mucho mejor, porque hoy estamos aquí también por eso. O sea, a mí me interesa, o sea, me interesa que los demás sepan que uno hace un trabajo, pero que forma parte de una parte más grande. Yo creo que por ahí es que va como esa historia, ¿no? Es mucho más amplia, pero bueno, pudiéramos hablar horas y horas de eso. Sí, tal cual. Aparte hay otra cosa que después me estuve como investigando que me interesó, que capaz que nos puedes contar, ¿qué es el Laboratorio de Tipografía de Caracas? Porque ahí también es como que se notan que existen entes creados por los mismos diseñadores Sí, para sí, conservar toda esa, también los archivos, mucho de lo que sí. vimos hoy, trabajos, nos decías hoy, desde el 1938 hasta el 2002, toda Sí. esa producción de catálogos, que es una locura. Bueno, yo creo que acá hay una gran obsesión con la preservación de la memoria, porque, o sea, si ven lo que sucedió con los emblemas, así ha sucedido con muchas cosas. O sea, prácticamente aquí la memoria de antes del 2000 la desaparecieron o la quisieron desaparecer. Hay una cosa ideológica ahí que por lógica debe desaparecer. Pues, o sea, lo anterior no funciona, de aquí en adelante comienza nuestra historia, ¿no? Entonces, el Laboratorio de Tipografía de Caracas, que es creado por Álvaro Sotillo y por Gabriela Fontanilla, su esposa, de algún modo han estado, desde que se creó, tratando de preservar como esta memoria del diseño gráfico en Venezuela. Y por eso es que se creó como ese espacio que es muy tímido ahora, pero ellos tienen un gran archivo que quieren ahora comenzar como a subir en línea, de poner a disposición todas las publicaciones, o sea, lo más que se pueda para dar cabida a que haya educación a través de estas publicaciones. O sea, simplemente tú agarras, no sé, 5 o 10 libros diseñados por Leufer y ya aprendes de diseño. O sea, eso es lo interesante ahí. O sea, no simplemente te inspira o te genera una referencia, sino que tú ves las decisiones que toman y ya prácticamente es una clase de diseño. Entonces, yo creo que ellos han querido, es más, acá se han hecho muchos intentos, aquí, pero de personas individuales. O sea, no son instituciones, entonces se hace muy cuesta arriba lograr que una persona pueda con 1000 catálogos, con 5000 publicaciones, o sea, es una cosa prácticamente que lo puede hacer, no sé, Suiza, Alemania, que lo ves y dices, bueno, existe ahí, pero es que la cosa es tan grande que es inmanejable, ¿no? Ahí me avisó Erika que hay preguntas, así que bueno, le agradezco también a ella por la participación. Va a Eh, leer algunas de las preguntas de los espectadores. Dale. Bueno, Ricardo toma agua, que fue sin parar. Okay. Buenísimo todo. Yo también tengo un par de preguntas, pero las dejo para el final. Bueno, Belén Costa, acá hay un par de preguntas ya de los participantes. Pueden ir escribiendo ahí y ahora las vamos leyendo todas. Belén Costa te saluda y pregunta, con respecto a lo que mencionabas del error, ¿hasta qué punto cada proyecto particular que realizas surge de un error consciente? Y la decisión de ir por ese método tiene que ver con el concepto de la obra del artista con el que trabajas. Sí, sí, ahí es interesante que no se malinterprete la idea de que el error es una metodología ahora. O sea, no es eso a lo que yo me refiero. Yo me refiero a que uno tiene que estar muy atento a la intuición. O sea, yo creo que cada vez que uno toma una decisión tiene que ser tanto racional como intuitiva. Entonces, esas cosas que sucedían, que nos iban sucediendo a medida que íbamos produciendo en caliente, así como nos dábamos cuenta del error, lo íbamos limpiando también. O sea, si ven las últimas piezas que se realizaron, ahí ya no había errores, porque fuimos aprendiendo y lo fuimos sofisticando. O sea, yo creo que el error está en que uno debe aprender, o sea, el método está en que uno debe aprender de ese error y utilizarlo a favor de esa solución final. No que ahora vamos a arrastrar el error como una especie como sí, de método o de solución gráfica. Obviamente hay errores que funcionan gráficamente y hay otros que no. Hay unos errores que funcionan como método, pero hay otros que no. Pero en general yo no planteo eso como un método. Yo planteo eso como estar atento a las situaciones que nos arroja el propio diseño. O sea, uno tiene prefabricada una idea, pero si tú no tomas atención al proceso, te pierdes de muchas cosas. O sea, si ya
construiste la imagen final y no te das cuenta de todo lo que va sucediendo en un proceso, prácticamente no estás diseñando, estás ya haciendo una imagen preconcebida. Entonces, ¿de qué sirve entonces diseñar o crear un proceso de diseño, ¿no? Para mí eso es como lo importante y no tampoco como entrar como en ese cliché en decir, bueno, es que lo importante es el proceso, mentira, porque realmente lo importante es lo final, porque quien va a ver, o sea, la gente va a ver el resultado final, o sea, no voy a andar, o sea, cada catálogo no va a estar con un holograma mío explicándole esta charla, ¿entiendes? O sea, yo creo que el resultado final tiene que hablar de un proceso, pero a la vez también de un producto que se sienta final también. Por eso es que a veces uno ve un diseño y se pareciera que no estuviese logrado por ciertas situaciones que como que te hacen pensar que no está acabado. No sé qué es, en cada uno será distinto, pero hay elementos que te terminan como de cerrar una idea que funciona mejor que otro. Es por ahí, ¿no? Es que respondo a la pregunta. Sí, cualquier cosa. Belén, que fue la interesada, podés escribir alguna cosa más. Claro, claro, Sí, sí. sí, gracias, dice Belén. Hay otra pregunta de Martina Gil. Ella hace dos preguntas. La primera dice, ¿qué vínculo estableces en el diseño, su proceso y su producto, entre la tipografía y la imagen? Ok, primero tenemos que diferenciar una cosa. Para mí imagen es todo, no es ni tipografía ni imagen. O sea, la imagen en general está generada por todos los elementos que vemos. Entonces yo no diferencio esa relación entre tipografía e imagen. Para mí la imagen está hecha de tipografía, de fotografías, de ilustraciones, de fondos, de colores, de patrones. Todo eso es lo que genera como una imagen. Y en tal caso, si uno pudiera hablar entre texto y fotografía, ahí ya es como una otra discusión y es una cosa como mucho más compleja. Por ejemplo, yo en los últimos años me he dedicado a desarrollar proyectos asociados a la fotografía, libros específicamente, y hay una relación muy fuerte que a mí me interesa porque me interesa la tipografía y cuando hay libros que tienen textos y fotografía, me interesan muchísimo más porque lo que está sucediendo entre esas dos aristas potencian mucho más, obviamente esto no es en todos los casos, pero se generan relaciones en el diseño que para mí son mucho más interesantes. Yo no sé si tiene que ver con la pregunta, pero por ahí a mí me interesa ese tema. Pero es interesante que no aparten como la idea de la imagen. Ahí podríamos entrar en como un tema de filosofía de la imagen. Pero si vemos todo como una sola cosa, es mucho más, tenemos menos prejuicios. Porque lo que a veces pasa es que uno tiene el prejuicio en utilizar elementos de diseño que te dicen una cosa u otra. Ah, bueno, yo no utilizo tipografía porque yo no tengo una relación con la literatura, pero no necesariamente tiene que ser así. Puedes tener una relación con la tipografía a través de su forma y no a través de lo que dice. O sea, creo que tenemos que deslastrarnos, como decía, de categorías también de la imagen, ¿no? Y la segunda pregunta de Martina es, en relación con la historia reciente del diseño en Venezuela, y pregunta, ¿puede haber una potencia política en el diseño? Uf, potencia política, ¿no? Grandes preguntas. Yo a veces prefiero no responder estas preguntas porque me compromete Perfecto. mucho. No, lo También digo es válido. porque Sí. hay mucho ahí o sea, si yo doy una respuesta se puede malinterpretar, porque cuando empiezas a hablar de potencia política en el diseño, hay muchas aristas del diseño que tienen que ver con la política, pero no con la idea de política que hoy se maneja. Entonces preferiría decir que no respondo. Bueno, acá hay otra más. Yo las estoy leyendo. Algunas capaz que no están muy claras planteadas, pero vamos a leerla. Dale. Sofía Souto dice, ¿cómo generás una identidad como diseñador y la llevas a proyectos tan distintos? ¿O pensás que no es necesario que los proyectos reflejen tu estilo personal? Sí, esto es bueno porque esta pregunta es interesante porque hace poco leía, y es una cosa también que uno lleva como encima. Por ejemplo, en la escuela a uno le decían, bueno, es que uno no es ningún autor, estás al servicio, el diseño es un servicio y prácticamente tú no debes dar tu opinión, o sea, eres prácticamente un robot. O sea, a mí siempre como que me chocó eso porque yo decía, bueno, yo soy una persona y yo siento cosas y yo opino sobre las cosas, o sea,
Obviamente, si tú me dices que voy a hacer una valla a Marlboro, yo pienso que el fumar es malo, no lo voy a decir ahí o no lo hago, ¿entiendes? O sea, hay también una posición ética frente a lo que uno hace, pero más allá de eso, por ejemplo, hay un libro de Karel Martens, que el diseñador holandés Karel Martens, que la introducción la hacen y hablan sobre el diseñador como autor, y a mí me interesó mucho eso porque en esa época él ya planteaba esa idea, y eso se ve mucho en el diseño holandés, de que el diseñador era como una persona en el medio, entre una cosa y otra. Puede ser entre un cliente y una idea, entre una institución y una solución, pero está en el medio. Entonces era interesante porque él planteaba que al estar en el medio uno tenía que lidiar y dialogar. Entonces, no sé cómo llamarlo, un ser neutro puede dialogar, porque de algún modo tienes que dar tu opinión. Entonces, si tú vas a hacer un emblema y tienes una idea sobre una entidad cultural y dices, bueno, para mí mi idea es que la solución es que esta imagen debe ser fuerte, potente, porque creo que hay ciertas características que deben ser así, ya ahí es una opinión personal. Más allá de un estilo personal, porque el estilo personal te lo da tu propia acción, o sea, ahí no te puedes salir de eso. O sea, es imposible. Por más que todo el mundo diga, no, es que yo tengo un estilo personal neutro, eso es imposible, eso no existe. O sea, el otro día tuve una reunión con una editorial y me decían, bueno, es que tu diseño es moderno y nosotros no queremos moderno para decir que es nuevo. Entonces, pero nosotros somos clásicos, no queremos seguir tendencias. Bueno, pero es que ser clásico también es una tendencia, ¿entiendes? O sea, yo creo que hay como una especie de confusiones también como en cómo uno va llevando esa idea de identidad. Yo sí creo, más que todo, uno debe tener una identidad muy clara como diseñador, porque tú al crear un emblema estás hablando de identidad. Si tú como diseñador no tienes idea de qué es identidad, ¿cómo vas a crearle a otro identidad? O sea, es como el psicólogo que tiene problemas psicológicos y no puede tratar al otro. ¿Entiendes? O sea, uno tiene que estar en una posición muy firme, por eso es que me parece tan difícil crear identidades, porque la identidad es lo que se quiebra más fácil en el ser humano. O sea, uno puede tener una identidad, pero esa identidad todo el tiempo está mutando y está como siendo afectada por las situaciones del mundo. Entonces, hacer una identidad es un gran problema. O sea, es una situación muy fuerte de diseño a la que uno se enfrenta. Y aparte, tienes que hacerle entender al otro que es eso lo que necesita. Por eso que me parece un gran problema, ¿entiendes? Seguro respondí otra cosa que no era, pero bueno, capaz ayuda ahí a lo que pregunto. Está buenísimo. Habría que cambiar el término, capaz, de identidad. Bueno, yo tengo una pregunta. Vos hablabas cuando presentaste el proyecto, el comienzo del logo de GBG, hablaste un poco de la experimentación. Bueno, también explicabas que todo el proceso fue un laboratorio para vos, Sí. y una enseñanza, supongo. Hace 10 años, ¿no? O casi 11, Sí. 2010, cuando... ahí le diste, así como hablabas recién, explicabas el error en tu práctica, el flexibilizar la práctica de diseño y habilitar estas cosas como el error, cuando sucede en este afiche que decías que la fecha, eso les habilitó como a apropiarse del error Sí, como mejorar el mejorar, diseño, una mejorar el oportunidad de diseño. mejoría. Sí. También al comienzo de GBG hablaste de la experimentación y la improvisación un poco también, ¿no? Sí. Eso ¿cómo lo ves eso en la práctica? ¿O también es algo que a 10 años de eso quizás aprendiste y trabajas de otra forma hoy? ¿O cuánta importancia tiene la experimentación y la improvisación? Sí, yo creo que hay que diferenciar ahí la experimentación de la improvisación. O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Imagínate que hoy me invitas a crear esta conferencia y yo improviso. Posiblemente el mensaje no llega, ¿no? O sea, yo siento, y eso me lo plantea también Juan, o sea, bueno, es una idea informal, vamos a hablar de manera informal, pero a mí también me aterra eso, o sea, el hecho de que uno pueda improvisar, pero que el resultado final se refleja en la improvisación. O sea, a mí eso sí no me interesa, a pesar de que en ese momento la improvisación formaba parte del proceso, pero era porque no teníamos experiencia y necesitábamos improvisar para aprender. Entonces yo creo que ahí la improvisación formó parte de ese momento, pero hoy en día
por ejemplo, a mí siempre me aterra tener que improvisar. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una producción de un libro hay que hacer un cambio a último momento y que ya había estado establecido en el diseño? Es difícil tomar una decisión rápida. Y eso forma parte, no es de improvisar, sino de tomar como las decisiones correctas en el momento indicado. Que es más difícil aún, ¿no? O sea, porque dice, bueno, no se puede utilizar este color, o no sirvió este material, hay que cambiar otro, ¿qué opciones hay? Bueno, es esto. Pero no tienes ni 2 horas para pensarlo. Entonces, tienes que ver qué soluciona. Y eso es, o sea, eso forma parte también de cómo uno va llevando lo que ha hecho antes. O sea, si uno tiene experiencia ya, bueno, uno puede decir, bueno, prefiero dejarlo tal y como está, o sí, cambiémoslo. O sea, creo que va más por ahí. Y la experimentación sí tiene mucho, o sea, claro, yo no, por ejemplo, yo hacía, si, o sea, si ven la caja que tengo de bocetos y de procesos para Jeves es muchísima en relación a cualquier otro trabajo que yo había tenido, y ahora yo prácticamente ni dibujo. O sea, yo voy directamente y hago el boceto ya en la propia computadora, porque a veces me pasaba que yo haciendo el boceto, a pesar de que ya me daba, arrojaba la idea, comenzaba a ver que el dibujo estaba mal hecho, o que no veía la forma como era, y ya voy directamente a decir, quiero ver si esto que tengo en mi cabeza, esta teoría que tengo realmente funciona. O sea, tengo menos tiempo, tengo más trabajo, tengo como otros intereses. O sea, yo creo que sí cambió mucho ese método, y yo creo que prácticamente eso era como una escuela. O sea, era ir, o sea, arrojando todo. Y para mí realmente, y eso lo pensé incluso antes de dar la charla, yo creo que uno tiene que producir lo más que pueda para limpiar la cabeza, para desintoxicarla de preconcepciones y de imágenes horribles. O sea, porque, o sea, esas primeras pruebas que yo hacía con letras egipcias o de letras cursivas, eso no tiene nada que ver con mi pensamiento de diseño. Entonces ya, ¿para qué yo debo pasar por ahí cuando ya yo sé que eso no me interesa? Hoy en día. Pero en ese momento yo debía pasar por ahí, limpiar, como filtrar. Entonces yo creo que ese proyecto prácticamente fue como una gran limpieza en general, y saber qué era lo que me interesaba a mí como diseño. Y obviamente la idea de tipografía está muy, muy presente todo el tiempo, porque esa ha sido para mí tanto parte de la tradición, pero también como una herramienta que yo conseguí como mía, porque yo pudiera decir, bueno, sí, la tradición se hace en tipografía, pero si yo no sé cómo hacerlo, o no es como para mí, o no es natural, no lo puedo seguir tampoco, ¿no? Creo que son como la suma de intereses. Creo que eso también tiene que ver con el diseño, cómo uno lo maneja, ¿no? Gracias, Ricardo. Improvisación, no. No más improvisación. Bueno, en 10 años se aprendió algo. Eh, Belén Costa hace otra pregunta. Con respecto a los fotolibros, me parece interesante saber qué tanto te involucras con las decisiones del artista. Por ejemplo, orden, formato, materialidad, etc. O me meto con todo hasta donde no debo meter. Y eso me genera muchos problemas. Me genera muchos problemas, pero me gusta generar problemas para que luego haya como soluciones que sean como mucho más fuertes de lo que se había pensado originalmente. O sea, me refiero que pudiéramos llegar hasta decir, metámonos a producir, o sea, la producción fotográfica, vayamos al punto cero, o sea, volvamos a producir todo, diseñemos la foto. O sea, llegar hasta ese punto me interesa muchísimo, porque creo que el mismo autor también se da cuenta en que un libro no tiene nada que ver con colocar una foto en una pared. Son relaciones completamente distintas, las dos son válidas, pero creo que el libro tiene una cosa muy particular en la que la comunicación del mensaje es mucho más complejo, tiene otros elementos, no sé, esa es otra charla. Yo quiero ahí hacer como un link con la pregunta de Belén, que es, porque ahora esto hablaste un poco de tu relación con los fotógrafos, ¿no? Como diseñador. ¿Cuál es tu relación, cómo es tu relación con los imprenteros? Porque imagino que te deben de odiar. O sea, todos, la mayoría No, de los trabajos que vemos, bueno, hablo un poco teniendo en cuenta la experiencia en Uruguay, al menos, de cómo es la relación claro, con las imprentas, pero claro, todos tus trabajos tienen como esa necesidad de que el toque, o sea, el resultado final necesita sí o sí ser materializado. Entonces, muchas claro, decisiones de diseño están eh,
íntimamente relacionadas con la producción de ese Claro, producto, claro. de ese objeto. ¿Cómo Sí, es sí, esa sí. relación? Porque ahí también imagino que hay mucho de experimentación, en el sentido, por Sí, ejemplo, cuando mostrabas esto del troquelado, sí, o papeles que usás, formatos que no son los convencionales. claro. Digo porque acá en Uruguay suele suceder que cuando vas a una imprenta y sacás al imprentero de su zona de confort, se No, no, generan en general problemas. es así, sí, sí, Es en así general es que, así. Sí, 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 en general es así. Lo que pasa es que uno, bueno, yo creo que como todo, cuando uno consigue un padrino, tienes que abrazarlo por siempre. O sea, te tienes que agarrar de ahí y no soltar más nunca. O sea, por ejemplo, acá en Caracas, yo trabajo con Exlibris, quien su director es Javier Espurua, quien es el que le imprimió desde Leufer a Nedo, a Sotillo, y ahora trabaja conmigo. O sea, por ese lado yo me sentí, o sea, me siento bendecido que él todavía existe porque prácticamente yo le digo a él, doblemos este papel así de esta manera y él le emociona tanto que busca otras maneras de hacer otras cosas. O sea, él más bien, o sea, uno prende como una mecha y él continúa. Es todo lo contrario a un imprentero común. Pero obviamente antes de yo llegar y trabajar con Javier, pasé experiencias terribles en las que no sé, una persona me llamaba a insultarme, pues, o sea, así de violento, pues porque, y lo peor es que era así de violento, pero igual el resultado no se lograba. O sea, yo te puedo decir que puedo tener, no sé, 20 libros, catálogos o cosas, todas mal hechas, porque se hacían de una manera esperando que esa imprenta pudiera lograr técnicamente eso, y cuando yo lo recibía, que no me dan jamás maqueta, porque pues, si le daba maqueta le daba más trabajo y volvíamos a intentar, o sea, y me llegaba ya, la cosa reproducía 500 veces y no podía devolverlo, porque ya era así, pues. Y eso me frustraba mucho, yo pasé mucho tiempo frustrado con la producción, o sea, pero era así que pasaba meses y meses viendo la grapa, cómo había dañado la hojita del medio y era horrible, o sea, situaciones como esas, y yo creo que bueno, yo quizás he actuado por contraste, es decir, bueno, no me frustro, me deprimo, sino que más bien lo intento 100 veces más para ver si se va a lograr finalmente. Y ahora, por ejemplo, que trabajo ya con imprentas, no sé, de Alemania, Italia, España, he conseguido, por ejemplo, imprentas donde tú puedes decir, bueno, ya yo sé que estas imprentas pueden lograr, tienen un límite, pero uno va balanceando hasta dónde puedes experimentar. También los costos son distintos. O sea, por ejemplo, Javier, yo le digo, voltea esta hoja y píntale a él y él no me cobra más por eso, pero cada acción en cualquier imprenta del mundo te va generando una cuota en la que termina costando el libro, no sé, $25,000 porque yo quise voltear, sumar, quitar, lo que sea, y no es posible hacer. Entonces yo creo que también uno va poco a poco, o sea, viendo dónde estás parado y qué puedes hacer y qué no, y dónde puedes experimentar, dónde no, qué hacer, qué no. Yo creo que es cuestión como de saber dónde estás. Creo que eso es lo que hay que también como saberlo, porque si no lo sabes, sí puedes tener problemas todo el tiempo. Puedes estar todo el tiempo frustrado o puedes tener conflictos o puedes no lograr lo que quieres lograr. gracias, Ricardo. Perdón, te iba a decir, Ricardo, te saludo. Hola, Te agradezco que yo soy la directora de la licenciatura en Artes Visuales, hola, te mucho agradezco que gusto. hayas participado. Y Ok, bueno, me encanta que todos los estudiantes que estuvieron, los participantes, y te dejo porque tengo una reunión con otros estudiantes ahora no te también. preocupes. Así Qué que, bueno que pudiste verlo. pero está grabada y la verdad que nada, gracias también. Bueno, saludo a Juan y a Erika, que el internet anduvo fatal, por eso entraba y salía. No era. Así que nada, te dejo porque hay algunas preguntas más que seguro que Dale, está bueno gracias. que las. Hay una pregunta más de Agustina y capaz que si les parece hay algunos que ya se han desconectado, igual hay todavía participantes, pero podemos pensar en alguna última pregunta bueno, Sí, ya sí, vamos una hora, un poquito más de una hora y media, de ya. repente como ya se desconectaron algunos, si los que están conectados aprovechen para pensar la última pregunta y capaz que Juan hace ya el cierre y no sé si tenés algún comentario más, Juan, o pregunta. Bueno, Agustina Rodríguez hace dos preguntitas. Una es, capaz que te la leo las dos porque las puedes vincular, me parece. Primero dice, ¿cuáles son para ti los momentos más tensos del proceso de creación y por qué? Quizás ya lo respondiste con esto de las imprentas. Y la otra dice,
muchos diseñadores les gusta trabajar solos debido a que sienten que los trabajos colectivos pueden ser contraproducentes en lo que respecta a objeciones con el otro. Para ti, ¿es importante trabajar en equipo? Y aclara, la pregunta va dirigida a la creación del fotolibro. Ok, voy a responder la primera. Sí, de verdad la situación más tensa es la final. La que más disfruto es al principio porque no he hecho nada todavía. O sea, estoy como todo en la nube, ¿no? O sea, como que todo es perfecto, sí, esta idea es buenísimo. Luego cuando la comienzas a producir no sirve y tienes que irte a otro lado. O sea, va progresivamente en tensión el trabajo, ¿no? Y el final sí es el más tenso y explico por qué. No tan solo es por el hecho de que lo que uno pensó se produzca de manera como uno lo diseñó, no, que posiblemente si estás en un proyecto que han pasado 6 años y ya quedan prácticamente 3 días y tienes encima los 6 años y ya no quieres saber nada más de ese proyecto, es en ese momento o donde mandas a la mierda todo lo que hiciste esos 6 años, porque ya quieres salir de eso y se te olvidan esos 6 años, o te paras como el primer día de esos 6 años y dices, esto lo tengo que terminar porque si no, mando a la basura todo lo que hice esos 6 años. Entonces, me ha pasado muchas veces que llegan momentos de tensión muy, muy fuerte en proyectos de largo tiempo y tengo que respirar profundo y entrar en como en ese momento, porque si no, todo lo que se hizo y todo lo que valió la pena se va al carajo. Y yo creo que uno tiene que tomar en cuenta eso. O sea, uno tiene que estar desde el primer día hasta el día 1000 con la misma disposición, porque finalmente también es tu trabajo y eres responsable de eso. O sea, porque después dicen, bueno, al final, ¿qué carajo? Sale el autor y no, yo todos mis trabajos los considero como mi libro, como mi emblema, porque al final estoy involucrado y también sí, le estás prestando servicio a otro y formas parte de un equipo. O sea, eres responsable de decisiones allí y yo creo que la proyección de tu trabajo también tiene que ver eso. A veces éticamente no se piensa mucho eso y dices, bueno, no importa, salió mal, hago otro y el próximo será mejor. No, yo no lo creo así, más bien todo lo contrario. Necesito que cada uno de los proyectos termine exitosamente, aunque siempre haya situaciones en las que no todos estemos felices, pero que por lo menos un gran porcentaje del proyecto sea así. Y con respecto a trabajar solo o en colectivo, desde el principio yo siempre trabajé mucho solo, porque los procesos creativos de algún modo no eran lineales y muchas veces estaba, no sé, a las 3 de la mañana haciendo algo y como que pasaba eso y no sé, sucedió mucho así como al principio de mi trabajo, pero ahora más bien necesito más trabajar en equipo, cada vez más. Siento que ahora que trabajo con colectivos en los fotolibros, siento que ayuda muchísimo a trabajar, sobre todo porque me doy cuenta que uno no tiene todas las respuestas, ni desde el diseño, ni desde la creación, ni desde la edición, ni desde nada. Yo creo que siempre es bueno, siempre y cuando se haga con respeto. Yo creo que eso es como lo más importante. O sea, trabajar en equipo de respeto tiene que estar de primero porque a veces sucede que uno quiere como imponer una idea sobre el otro, que es lo más común, porque bueno, uno cree tener la razón, uno tuvo la idea, todo lo que sea, esta cosa como autoral y de ego, pero yo creo que esa misma flexibilidad que yo planteé en la charla en general, creo que tiene que haber una flexibilidad también con eso. O sea, también ver la posibilidad de por qué no pasan. Hay cosas que uno obviamente está como más posicionado sobre una idea, pero hay otras que yo creo que uno tiene que abrir y dar como esa posibilidad que pasen cosas. O sea, cada vez más, y eso lo demuestro incluso con ustedes mismos, con Eric y con Juan, trabajar con otros equipos de diseño. O sea, el haber trabajado en los últimos meses con ustedes también me ayudó mucho como también a darme cuenta de eso, o sea, también a soltar responsabilidades, o sea, porque ahora mismo yo no puedo tener todas las responsabilidades que quisiera tener por X razones, y yo creo que eso también le permite a uno como diseñador ver otras situaciones, o sea, ver qué otras salidas hay de diseño, qué otros pensamientos, o sea, a mí me interesa mucho cómo el diseño también va evolucionando en otras generaciones de diseñadores, y eso tiene que ver con la misma continuidad que yo he hecho con los diseñadores de generaciones anteriores. O sea, creo que todo ese pensamiento está conectado con eso mismo. Entonces, sí, sí me interesa. Hoy en día sí puedo decir que me interesa mucho trabajar de esa manera. Bien, Ricardo, muchas gracias. Creo que quedó muy claro la respuesta.
Ahí da las gracias a Agustina. Estamos ya pasado de hora, pero bueno, yo me gustaría que, o sea, veo que no hay más preguntas, yo creo que solamente sería nada más que agradecerte. No, ustedes. Creo que, o sea, fue o sea, como tan amplia la presentación que da para, o sea, yo me quedé con preguntas y todo, podríamos extendernos muchísimo más. O sea, creo que va a meditar un segundo encuentro o más detallado con algunas cuestiones, o sea, porque Buenísimo. es tan grande el universo y con respecto a un solo estudio de caso, que imagino que si esto después lo traspolamos a otros proyectos, se abre el abanico de una manera que puede ser hasta agobiante. Sí, no, ahí sí no quiero llegar porque sí me explota la cabeza. Pero bueno, muchísimas gracias Ricardo por tu tiempo. Sé que estás con la agenda muy apretada, pero valoramos muchísimo esta intervención, esta participación. Y bueno, también voy a agradecer a la facultad por brindar este espacio que creo muy necesario. Así que bueno, también invito a que sigan las redes de Ricardo y un poco también seguir su trabajo, porque hoy vimos como la punta de un iceberg mucho más grande o sea, trabajos de diferente tipo, como que el fotolibro es tu fuerte, pero también tenés otro tipo de trabajo que está bueno que los participantes interioricen un poco más en eso. Sí, ahí es interesante que lo digas, porque no es que yo hago fotolibros y ya, o sea, eso es porque me interesa mucho como que me he enfocado en eso, pero a mí me interesa mucho el tema de identidad visual y por eso también acepté que habláramos. Y esto dio a pie a que armara este discurso, porque lo tenía muy, o sea, y esto te lo dije al momento que me lo pediste, lo tenía muy en la punta de la lengua y esto me ayudó mucho también a concientizar cosas. O sea, a mí estas charlas me ayudan mucho como a entenderme a mí mismo y también qué hice. O sea, ahí vi cosas además, cosas que no habría hace, no sé, 6 años, que digo, que increíble también cómo uno va como cambiando como las maneras de trabajar y de verdad les agradezco muchísimo este espacio y ojalá lo puedan abrir con otros diseñadores y que se cree como una cosa como permanente porque creo que es necesario que se haga en esta zona del mundo como un poquito más hablar los que estamos cerca más que los que están lejos, ¿no? Y ojalá también pronto, cuando se vuelva al encuentro presencial, podamos realizar algún taller o un workshop contigo. Eso sería Sería también ideal, maravilloso. sería buenísimo. Sí. Así que bueno, te dejamos y muchas Dale. gracias de vuelta. Un No, gracias abrazo a grande usted. de Uruguay.